Bienvenido a la Iglesia Alfa y Omega, tu hogar. Es para nosotros un honor que estés conectado. Te invitamos a que compartas el link con tus amigos o familiares y tener un momento increíble de adoración. El mundo sigue
Te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y YouTube. Si necesitas oración, mándanos tu petición al WhatsApp que aparece en pantalla o por mensaje a cualquier red social. Te dejamos con el siguiente mensaje. Espero que lo disfrutes. Sean bienvenidos, hermanos que están en casa, que están viendo esta transmisión por internet. Sean bienvenidos, gracias por haberse conectado, gracias porque como iglesia, aunque la distancia nos separa, pero estamos juntos, estamos unidos, estamos agradeciendo a nuestro Dios este día, ¿verdad? Y a todos aquellos que se conecten, a lo mejor no tuvieron tiempo antes, pero que se conecten o vean esta transmisión, que el Señor les bendiga por medio de su palabra. Bien, amados hermanos, inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque es maravilloso estar en tu casa de oración, Señor. Gracias, Señor. Recibe la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. En esta hora, Señor, recordando esa fecha inolvidable del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Dios, te damos gracias. Gracias por enviar a tu Hijo, Señor, y darnos salvación y vida eterna. Gracias también por un año más, Señor, que tú has guardado a tu iglesia Alfa y Omega en este lugar, Señor. Gracias, Padre eterno. Te rogamos que en esta hora tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos impulse, Señor, a seguir adelante en tu camino. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Este es un día especial. Yo creo que todos son especiales, pero cuando vemos la mano de Dios en una fecha como es un año más en que la iglesia está trabajando en este lugar, a pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias, a pesar de que hemos pasado por situaciones a lo mejor tristes, pero hasta aquí el Señor nos ha guardado. Es un día muy, muy especial, ¿verdad? Y vamos a ver, amados hermanos, en esta hora, el propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, creo que todos lo sabemos. Dice que el Padre envió a su Hijo, ¿verdad?, al mundo para que el mundo sea salvo por Él, ¿verdad? Porque de tal manera nos amó Dios. Y ese propósito es, amados hermanos, que la humanidad fuese salva. Dice la palabra del Señor que Él dejó su trono de gloria y se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, al nacer de una bienaventurada virgen, ¿verdad?, la cual dio a luz un hijo, y su nombre es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Sí? Dios con nosotros. Porque Él dejó su trono, nació en un humilde pesebre. Ahí los ángeles anunciaron, ¿verdad?, y dieron las buenas nuevas de que había nacido el Salvador del mundo. En estas palabras no hay acepción de personas. Todas las personas
Si creen en el Señor Jesucristo son salvas. Todas aquellas que confiesen con su boca que Jesucristo es el Señor son salvas. ¿Sí? Y ese propósito de enviar a su Hijo del Padre Celestial es la edificación de una iglesia. El Señor, hermanos, tenía el propósito de edificar su iglesia, su cuerpo. Dice la palabra de Dios que Él es la cabeza y la iglesia, ¿qué, hermanos? Su cuerpo, ¿verdad? Y vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras ahí en Mateo 16, versículos 13 al 18. Mateo 16, versos 13 al 18. Amados hermanos que están en casa, les invitamos que también ustedes abran su Biblia y lean con nosotros estos versículos. Mateo 16, versos 13 al 18. Y dice la palabra del Señor así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí vemos, amados hermanos, la actitud de Pedro. La gente se preguntaba y decía: ¿quién es este que aún el viento y las aguas le obedecen? ¿Sí? Unos decían: es un profeta, otros decían: Elías vino. Pero cuando él les hace la pregunta a sus discípulos, Pedro actúa rápidamente y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y cuando el Señor Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no le estaba diciendo que sobre Pedro se edificaría la iglesia. La traducción de la palabra Pedro es piedra, ¿sí? Pero cuando el Señor dice roca, se refería a Él mismo, ¿sí? Por la fe de Pedro, por lo que Pedro había dicho en ese momento, la iglesia iba a ser edificada sobre la roca que es Cristo Jesús, ¿sí? No sobre Pedro, no por lo que era Pedro, sino porque Pedro había creído en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Y en esa fe y en esa palabra, la iglesia iba a ser edificada, pero sobre la roca que es Jesucristo, ¿verdad? Y podemos pensar, amados hermanos, Cristo vino a edificar su iglesia. ¿Cuántos están en el cimiento? A ver, como que no me entendieron, ¿verdad? Allá en casa, hermanos, tampoco me entendieron. ¿Sobre quién está edificada tu vida espiritual?
sobre la roca que es Jesucristo. Él es el cimiento. Sobre ese cimiento iba a ser edificada su iglesia. Él vino a edificar su iglesia, ¿sí? Él vino y buscó materiales, ¿sí? Para una construcción de una casa material se necesitan varias cosas, ¿verdad? Pero sobre todo que esté bien cimentada, para que así vengan terremotos, cosas terribles, la casa permanezca. ¿Sí? De la misma manera, el Señor Jesucristo ha dicho que Él tiene material para construir su iglesia. Voltéense a ver, hermanos. A ver, hermanos, mírense unos a otros. ¿Ya se miraron? ¿Ya se vieron? Pues ustedes son el material que Jesucristo necesita para edificar su iglesia. Ustedes, hermanos. Nosotros somos el material que Cristo necesita para edificar su iglesia. ¿Sí? Hay mucho material, ¿sí o no? Aquí y en otro templo hay mucho material. Nosotros somos el material que el Señor necesita para construir su iglesia. Dios no escogió ángeles. Imagínense si Él hubiera escogido ángeles, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería? Dios no escogió ángeles, escogió a humanos imperfectos. ¿Qué nos dice en 1 de Corintios, capítulo 1, versos 27 y 28? Porque de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A lo vil del mundo lo escogió Dios, ¿verdad? Y lo menospreciado escogió Dios, y de lo que no es, para hacer lo que es. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. De lo necio. ¿Cuántos éramos necios? Yo también era necia, ¿sí? Pero de lo necio escogió Dios, hermanos. De lo débil escogió Dios, de lo menospreciado, ¿sí? Y eso no quiere decir que Dios no use a los que tienen una carrera, a los que tienen un buen trabajo, no. A aquellos que son humildes de corazón, el Señor siempre los va a usar. Pero a veces, al que no tiene preparación, al que no tiene una carrera, no le creen que sea una persona capaz de hacer algo bueno. ¿Qué le dijeron a Pedro? Es del vulgo, sin letras. ¿Y cómo lo usó Dios? ¿Sí? Dice que hasta su misma sombra sanaba a los enfermos. Sí, era del vulgo, era menospreciado, pero cuando él entregó su vida al Señor, el Señor lo usó en gran manera, que aún Pablo, teniendo tanto conocimiento, se sujetó a Pedro. Pero también Pablo era estudiado a los pies de Gamaliel, era una persona preparada. ¿Lo usó Dios? ¿Por qué? Porque él entregó su corazón sinceramente a Cristo.
y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor edifica su iglesia en un corazón sincero, en un corazón humilde. No importa cómo seas, si eres preparado, si no eres preparado, pero si entregas a Cristo, tu corazón te va a usar para que se siga la edificación de su iglesia. ¿Sí? En este tiempo de pandemia, hermanos, la gente dice: Cristo ya viene, Cristo ya viene. ¿Lo creen? ¿Creen que Cristo ya viene? Cristo ya viene. Pero ¿qué necesitamos hacer, hermanos? Seguir predicando el Evangelio, seguir llevando la palabra de Dios a todos aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Porque se tiene que completar la obra de Dios, el edificio de Dios, la iglesia de Cristo. Y el Señor quiere usarte a ti, hermano. Ha pasado un año. Pero durante este año hemos tenido situaciones muy difíciles. Hemos tenido que estar encerrados en casa. Hemos tenido que dejar de trabajar algunos. Ha habido enfermedad. Familias han perdido seres queridos. Ha sido un año difícil, sí. Pero si Cristo está con nosotros, hermanos, Él nos va a sacar adelante. Él va a cumplir sus promesas en nosotros. Todo lo que Dios quiere es que la gente normal, débil, se ponga a su disposición y permitan que el poder del Espíritu Santo obre en sus vidas. Eso es lo que necesita el Señor Jesús. Tú y yo tenemos un espacio en la eternidad, hermano. Tenemos que aprovecharlo. Tenemos que saber que Jesucristo es la roca en la cual está fundada nuestra fe. Que fuera de Él no lograremos la victoria. Es necesario. Por eso, amados hermanos, es que el Señor no puede construir en gente ausente. Y no me refiero nada más a la ausencia en la iglesia, que ahorita no se puede venir todos, ¿verdad? Entendemos. Ausente es que no busque la presencia de Dios. Ausente es que no se preocupe por una iglesia a la que pertenece, para que muchos sean alentados y fortalecidos. Se necesita gente comprometida, gente que clame al Señor por la iglesia de Cristo, en su hogar, en el templo, en donde esté. Tiene que clamar, tiene que buscar la presencia de Dios. Ese es nuestro compromiso, amados hermanos, delante del Señor. Ese es nuestro compromiso. Las pruebas vienen y vendrán tal vez más fuertes, pero nosotros debemos estar cimentados en la roca. ¿Se acuerdan de esa parábola? El que construyó su casa en la roca y el que la construyó en la arena. Los dos tuvieron problemas, ¿verdad? Sé que vinieron fuertes vientos, pero el que construyó en otra cosa, no en Cristo, se cayó. Y los que construyeron en la roca soportaron, ¿verdad? La casa no se cayó. Así es nuestra vida. Nosotros no debemos, amados hermanos, dejar de estar en la roca que es Cristo. Porque estos vientos, estas pruebas, estas tribulaciones pueden tirarnos, pueden alejarnos,
pueden llevarnos a perder nuestra relación con Dios. Es tiempo de estar más en la presencia de nuestro Dios. ¿Sí? La iglesia debe ser una iglesia fuerte, una iglesia que siga edificando en Cristo Jesús. Usted y yo somos el material que Dios va a usar para seguir edificando su iglesia. ¿Quiere oír el llamado, hermano? ¿Quiere ser ese material? Yo tuve un sueño hace tiempo y creo que nunca lo he dicho, pero este sueño fue así. Yo soñaba que entraba a la iglesia y exactamente me paraba yo en la puerta y a mi lado derecho estaba un montón de arena, un montón de grava, de cemento y de varilla. Y que el Señor me decía, esto aquí ya está de más. Y entonces yo le decía, Señor, ¿para qué sirve? Y Él me decía, para construir. Y yo le decía a la persona que era el pastor, le decía, esto tenemos que sacarlo de aquí para que pueda entrar otra gente, porque precisamente tapaba como a la mitad del templo y esas bancas no se podían utilizar. Y el Señor me decía que había que sacarlo. Yo decía al pastor, hay que quitarlo de aquí. Y el pastor solamente agarraba, lo amontonaba más y lo sacaba al pasillo. Pero no se usó para construir. No lo sacó con la visión para construir. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es esto? Y me dice, hay mucho material para construir mi iglesia. Hay mucho material para construir mi iglesia. Y ese material que yo soñé representa a la misma iglesia. Que es material que debe salir de un lugar para ir a trabajar a otro lugar. Que no se puede quedar todo el tiempo ahí ocupando un lugar, impidiendo que otros crezcan, impidiendo que otros no puedan entrar. Hay que seguir predicando el evangelio. Hay que seguir construyendo. Somos materiales que el Señor va a usar para que su iglesia siga adelante. Hay que tener la visión del Señor para ver que hay hombres y mujeres que pueden salir a seguir predicando el evangelio. A lo mejor a la sierra, a lo mejor en otra iglesia que se levante, a lo mejor apoyar a otra iglesia que necesite. En este caso sería del mismo movimiento, pero hay que trabajar, hermanos. Hay que trabajar. Hay que seguir construyendo. Han pasado muchas cosas, amados hermanos, durante este tiempo que se ha estado trabajando aquí. ¿Cuántos años han estado trabajando aquí, Ana Marta? 12 años. Bueno, 12 años con los hermanos, pero esta iglesia ya tiene como 30 años. Este lugar que se levantó para predicar el evangelio. ¿Sí? El enemigo siempre ha querido destruir la iglesia, siempre ha querido acabar con la iglesia, pero dice los últimos versículos de la base que nosotros
tomamos, amados hermanos, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es la muerte. Quiere decir que la iglesia no va a ser destruida, hermanos. La iglesia no va a ser destruida por el diablo. La iglesia va a seguir adelante hasta que Cristo venga. Y habrá muchas cosas que el enemigo, amados hermanos, haga para destruir la iglesia de Cristo, como es esta pandemia. En esta pandemia se cerraron templos y el enemigo pensó que así nos acabaríamos, pero creció, ¿verdad? Porque ahora podemos dar el mensaje por las redes y muchos escuchan. Muchos han conocido que Cristo es el único remedio a estas circunstancias. ¿Sí? Doy gracias a Dios. Les felicito, amados hermanos, porque el Señor les ha dado la victoria hasta este momento. Doy gracias a Dios porque Él ha hecho la obra de guardar sus vidas. Y si alguno ha tenido alguna circunstancia difícil, dele gracias a Dios. ¿Sí? Porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro consuelo, Él es nuestro ayudador y nunca nos dejará. Y todo lo que Él permite bajo su gobierno, bajo su autoridad, es para nuestro bien, hermanos. Es para el bien de la iglesia. El Señor es fiel a sus promesas. Una iglesia generosa siempre avanza. Hoy puedes ser generoso depositando tus diezmos y ofrendas en el número de tarjeta que aparece aquí en la pantalla. Muchas gracias por acompañarnos y te deseamos felices fiestas.